Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí y saber de que su misericordia es para siempre. Quiero así rápidamente poder compartirles un video donde creo que nuestras vidas pueden ser edificadas. Pongo esto porque el tema que vamos a ver así de un momento creo que será de bendición. Vamos todos con las palmas. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Cuando dicen amén, bendición, bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. ¿Cuántos pueden decir sobre la tierra bien fuerte? Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. ¿Cuántos creen que su reino no pasará? Es por siempre. O decláralo. Y no pasará. Y no pasará. Bueno, ya hemos escuchado este canto muy hermoso. Creo que nos bendice a cada uno. Vamos a seguir entonces con la clase. Pongo esto porque el tema que vamos a ver en este momento habla sobre esto. Ya nuestros hermanos en video que hicieron, grupo 1, pudieron hablar de una manera de las 4 bestias que se presentan en el capítulo 7. Y es lo que vamos a ver así rápidamente, sin detenernos. Ahora, es importante tomar en cuenta esta pregunta. ¿Es algo fuera de lo común que Dios enfatice una verdad de diferentes maneras? Es la pregunta. La repetición nos ayuda a recordar. Repetir una verdad es como martillar un clavo. Con cada golpe se hunde más. El evangelista D.L. Moody tenía la costumbre de contar la misma ilustración repetidas veces. Las personas prestan atención a lo que el predicador repite muchas veces con frecuencia. Ahora, recuerde que a Jesús le gustaba contar 2 parábolas o 3 acerca de la misma verdad. Las parábolas de la cizaña y de la red enfatizaban una verdad. Las de la semilla de mostaza y la levadura también lo hacían. Las parábolas del tesoro escondido y de la perla recalcaban una sola enseñanza. Igualmente, las de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Dios es el mejor maestro. Él sabe que la repetición nos ayuda a captar el punto y recordarlo. Ahora,
Aquí una pregunta, ¿por qué dio Dios a Daniel una visión diferente acerca de los mismos reinos? Dios pensó que era bueno que tuviéramos cuatro evangelios. Él inspiró a cuatro hombres para contar la misma historia. Los escritores de los evangelios repiten algunas verdades, sin embargo, cada escritor también nos muestra nuevos detalles y observaciones. Del mismo modo, esta segunda visión de los cuatro reinos repite y añade reflexión. Al ver los reinos como bestias logramos una mejor idea del carácter de estos. Ahora vamos a ver entonces cada uno de ellos. Estas se levantan del mar de la humanidad, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 15. Fíjese que de los cuatro vientos, o sea, del cielo, según Daniel 7.2, soplaron sobre el mar de la humanidad, según Apocalipsis 7.1. Esto sugiere que el cielo guía y controla los eventos y gobiernos de la tierra. Es importante tomar en cuenta que cuando se habla de mar, en la simbología apocalíptica siempre se refiere a la humanidad, o que, por ejemplo, dice la bestia salió del mar, entonces habla de eso. Bueno, las cuatro bestias grandes subían del mar. De ahí que las bestias más tarde descritas están relacionadas con el área del mar Mediterráneo. Asimismo, como la utilización profética simbólica de mar lo indica, sugieren, como lo mencionaba, surgen como tumultuosidad o perturbaciones, habla desenfrenadamente, etcétera, acompañada de los llamados, de la llamada diplomacia. Bueno, aquí está rápidamente lo que expusieron los hermanos. La primera vez entendemos y comprendemos que era Nabucodonosor, o sea, el imperio babilónico. Un león con las alas guiaba, las cuales le fueron arrancadas y le fue dado corazón de hombre. Ya hemos visto la historia, cómo viene y él reacciona cuando Dios le da un terrible castigo por su altanería. El león representa el reino babilónico, representado por el oro en la imagen del capítulo 2. El león es el rey de la selva, representaba el dominio mundial de Babilonia. Las águilas representaban la grandeza del imperio babilónico, o sea, lo alto de su esplendor. El águila es el ave que se levanta más alto. Las alas arrancadas simbolizaban a Nabucodonosor cuando fue depuesto del reino por su orgullo. Era una representación del apogeo y decadencia del reino de los babilónicos. Bueno, aquí está. Mencionamos esto, o sea, lo quiero así rápidamente para que usted tome en cuenta esto. Babilonia era tan terrible como un león devorador. El siguiente, la segunda bestia. No quiero leer tanto, no quiero alargarme tanto, porque de una u otra manera ya los hermanos pudieron ver esto, pudieron exponerlo. Pero la segunda bestia era un oso, el cual representaba al imperio medo-persa, el cual fue sucesor de Babilonia en el gobierno mundial. Coincide con la plata del capítulo 2, pero con ampliación, un costado más alto. Significaba la superioridad del elemento persa sobre el medo. Y las tres costillas entre los dientes significaba la triple alianza de Lidia, Babilonia y Egipto, la cual fue destruida por el oso, o el aplastador vencedor medo. Devoraba mucha carne, es decir, las naciones que tenía que conquistar. El oso tenía tres costillas en su boca, lo que mencionamos. En el año de Lidia, de Babilonia y de Egipto. El oso es un animal poderoso, lento, que aplasta a su presa, que caracterizaba a los medos de los persas. Sus victorias no eran ganadas con violencia no eran ganadas con valentía y estrategia, sino por la fuerza de las grandes masas de soldados. Por ejemplo, Jerjes mandaba un ejército de 2,5 millones y otros generales persas mandaban ejércitos de gran fuerza numérica. Aquí podemos ver algunas cosas importantes e interesantes, hablando del león y hablando también del oso. Bueno, pero ¿qué sucede con el oso? La segunda bestia. Daniel profetizó que Grecia reinaría después de Media y de Persia. Aquí, luego Daniel tuvo una visión con un carnero. Esto lo vamos a ver así de una manera un poquito más extensa, pero hay dos particularidades acerca del carnero. El carnero con dos cuernos representaba a los reyes de Media y de Persia. La plata de la estatua y el oso representaban el mismo reino. Los cuernos del carnero no eran del mismo tamaño. Tenía un cuerno largo y un cuerno corto. Luego el corto creció más que el largo. Los dos cuernos representaban a Media y a Persia. Persia era más fuerte que Media. Ahora,
Aquí hay una pregunta. ¿Cuál tema importante de Daniel es ilustrado por la caída del imperio medo-persa? El ascenso y la caída del reino ilustra el gran tema de Daniel. La tercera bestia, aquí está, la tercera bestia es un leopardo, lo cual representaba el imperio mundial de Grecia, comandado por Alejandro el Grande o Alejandro Magno. El imperio de Alejandro el Grande tiene que ver con el bronce, el capítulo 2 de Daniel. Las 4 salas se refiere a la rapidez de la conquista de Alejandro y tipificaban su progreso ligero. Es un hecho histórico bien conocido que los pequeños ejércitos ligeros bien disciplinados de Alejandro el Grande vencieron al mundo civilizado en el corto periodo de 10 años. Cual leopardo, los griegos saltaban de repente e inesperadamente sobre su presa, venciéndolos pronto. Las 4 cabezas se refieren a los 4 generales, ya lo mencionaron los hermanos, debían repartirse el reino después de la muerte de Alejandro. Fueron ellos entonces Ptolomeo Sotes, el cual tomó Egipto, Silímaco, quien tomó Asia Menor, Seleuco, Nicator tomó región de Siria, y Casandro, la cual tomó Macedonia. Aquí está, de una manera gráfica, ya usted lo puede ver, el general, los 4 generales que tenía Alejandro Magno, y lo que en caso de Macedonia, la parte que ellos tomaron o que gobernaron fue Macedonia y Grecia. Lisímaco es Asia Menor, que hoy es Turquía, y aquí está Siria, Babilonia y el este de la India, y el Egipto y norte del África. Es interesante tomar en cuenta esto. El leopardo es inferior a las 2 bestias anteriores. No es tan majestuoso como el león ni tan fuerte como el oso. El leopardo tiene 4 alas a la vez. Ya lo mencionamos, habla de la majestuosidad, pero también de la rapidez con que ellos vinieron y conquistaron. Fíjese que las alas que menciona antes, fíjese que las alas se mencionaban antes que las cabezas. Esto puede demostrar que el reino se esparció antes que se dividiera. Alejandro el Grande conquistó rápidamente, como un leopardo, pero al tan joven le faltaba sabiduría de lo alto. Vivió una vida derrochadora. Comía y bebía desaforadamente y adoraba ídolos. Una vez, después de haber bebido mucho, lanzó su espada y mató a su mejor amigo. Llorando dijo: he vencido a otros, pero no puedo vencerme a mí mismo. No conocía la autodisciplina. Imagínense qué triste esto. Pero bueno, sin embargo, su mayor error fue el de querer reconstruir Babilonia como su ciudad capital. Dios profetizó que Babilonia sería destruida y nunca sería reconstruida. Es lo que dice Isaías capítulo 3. Ahora, ¿de qué manera defendió Dios su palabra? ¿De qué manera derrotó el Todopoderoso a uno de los generales más grandes del mundo y de su ejército? El Señor envió un mosquito. Dice que en pocos días Alejandro el Grande murió de malaria y lo enterraron a la edad de 33 años. Bueno, aquí hay 5 características que debemos tomar en cuenta con relación al macho cabrío, del capítulo 8. Representa el reino de Grecia. Esta es la tercera de las divisiones de Daniel que incluyen a Grecia. Como veremos, esta nación es muy cruel con los judíos. El gran cuerno del macho cabrío representaba a Alejandro. El macho cabrío derrotó al carnero. Esto demuestra que Grecia derrotó a los persas. Cuando Alejandro murió, ya mencionamos esto, los generales entonces cada uno de ellos viene y se divide. Ahora, la Biblia no incluye la historia de Alejandro el Grande y el reino griego. Con frecuencia se le llama a este periodo intertestamentario. Existió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Durante ese tiempo, los judíos en Palestina sufrieron gravemente de mano de Siria y Egipto. Ahí usted lo puede ver. El peor enemigo griego de los judíos fue Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Daniel lo vio como el cuerno pequeño que creció mucho entre los 4 cuernos, según Daniel 8 al 14 y 21 al 26. Antíoco se nombró a sí mismo Theos Epífanes. Estas palabras griegas significan el dios ilustre. Otros le llamaban Epímanes, que quiere decir el loco. Antíoco odiaba a los judíos y trató de aniquilarlos. Era como el Hitler que asesinó a 6 millones de judíos. Se hace referencia a los judíos como el ejército del cielo. Jeremías 33, 22 compara a los judíos con las estrellas del cielo. El ángel que interpreta la visión nos ayuda a comprender lo que dice Daniel
8:10. Revela que el ejército del cielo se refiere al pueblo santo. Antíoco actuaba como poseído, y esto es bien interesante. Se declaró a sí mismo Dios y puso un ídolo del dios griego Júpiter en el templo. Ahora nos referimos a este acto malvado como abominación porque odiaba a Dios. Luego Antíoco echó caldo de cerdo sobre el mar, sobre el altar, pues mató a un cerdo allí. Para los judíos el cerdo era un animal impuro, no santo. También este hombre terminó con los sacrificios diarios en el templo y fue muy malvado, gobernando un área pequeña, pero el anticristo será el mismo diablo encarnado que gobernará todo el mundo. Bueno, aquí vamos a meter esto porque tengo que hablar de eso. Capítulo 8. La cuarta bestia espantosa y terrible, representa el imperio mundial romano. Coincide con el hierro de la imagen del capítulo 2. Los 10 reyes y el cuerno pequeño, según Daniel 7:8. Los 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán sobre las 10 naciones europeas mencionadas anteriormente. Según Apocalipsis 17, el cuerno pequeño profetizado en Daniel es el anticristo que surge en el Nuevo Testamento. Arranca 3 de los anteriores, representa a 3 reyes de los 10. La identidad de ellos es destruida, solo reina con 7. Se comprueba claramente que el cuerno pequeño sale entre los 10. Que los 10 cuernos son el imperio romano revivido inmediatamente después del rapto de la iglesia. Esto es bien importante porque lo que les presento ahorita, de una u otra manera, tenemos que tener mucha dirección del Señor y pedirle a Él siempre que nos ayude en todo esto. A través de los años, las naciones nunca han usado emblemas que indiquen paz, únicamente han usado y usarán emblemas que sacan de los animales feroces del campo, de las aves de la selva. Por ejemplo, aquí, y lo digo así con mucho respeto, China, el dragón; Rusia, el lobo; Gran Bretaña, el león con alas; Italia, el lobo; Grecia, el leopardo; Alemania y Australia, el águila con 2 cabezas; Francia, el gallo que pelea; Estados Unidos, el águila americana; México, el águila y la serpiente. El león devora, el oso oprime y salta sobre la presa. Lo que sigue, el cuarto y último de los poderes mundiales, es tan terrible y bestial que no hay bestia terrible con que compararlo. Este es pues el cuarto imperio, el de Roma. Los 10 cuernos son 10 dedos de los pies de la imagen. Son 10 reinos en que se va a dividir se dividió, el antiguo imperio romano, lo cual dejó de existir en el año 476 después de Cristo. Ahora, era demasiado terrible como para compararla con cualquier otro animal. La cuarta bestia representa el imperio romano. En la estatua de Daniel 2 vimos 2 eras del reino romano. Las piernas de hierro representan la primera y los pies de hierro y el barro cocido representan la segunda. Recuerde que el tiempo corre hacia abajo en la estatua. Las piernas de hierro aparecen primero en la historia antes que los pies de hierro y barro cocido. La cuarta bestia de Daniel enfatiza la segunda y la última era del reino romano. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino romano se levantarán 10 reyes, según Daniel 7:24. Es decir, que el reino romano es el origen del que surgirán los 10 reyes y sus reinos. Para comprender esto, recuerde que hay 2 eras para el reino romano. La primera ya lo mencionamos, que son los 10 reinos. Reinos existen sobre 10 naciones conquistadas por Roma, así que estaban dentro del reino romano y eran parte de él. No obstante, en la segunda eran los 10 cuernos crecen en la cabeza de la bestia romana, es decir, 10 reyes y 10 reinos surgirán desde el antiguo reino romano. Según Daniel 7:24, 10 reyes nuevos gobernarán sobre estas naciones. Y fíjense que es interesante porque los 10 cuernos, o sea, 10 reinos que dan origen a los pueblos modernos, son estos. Los sajones son los ingleses, los francos son franceses, los alemanes, alamani, son los alemanes, los visigodos son los españoles, los suevos son los portugueses, los lombardos son italianos, los burgundios son suizos y los herulos, vándalos y ostrogones, que estos son los que desaparecen. ¿Cuál es el origen entonces de los 10 reyes? Según Daniel 7:24 y Apocalipsis.
El anticristo llega después de que los 10 reyes reciben el poder. Daniel vio el anticristo como el cuerno pequeño que surge en medio de los 10 cuernos. Esto nos dice que los 10 cuernos gobiernan al mismo tiempo. El anticristo vence a 3 de estos 10 reyes y gobierna la tierra. Bueno, aquí estamos entonces. Un dato interesante acá. Fíjese que en este tiempo la historia confirma que este poder aniquila, hablando del nuevo poder, el cuerno pequeño, la historia dice que estas 3 de las naciones bárbaras fueron aniquiladas. Los erulos en el 497, el 534 los vándalos y 538 los ostrogones. Solo tomen en cuenta eso, bien importante. Bueno, aquí vamos a hablar del tema del anticristo en su momento. ¿Por qué creemos que el anticristo gobernará? Bueno, vamos a verlo ahí poco a poco. Esto es la cuarta bestia, representa a Roma, y el cuerno pequeño que representa al anticristo. Surgen de la cabeza de la cuarta bestia o bestia romana. Por lo tanto, el anticristo debe gobernar sobre una forma del reino romano. Igualmente, la cuarta bestia representa a Roma. Por lo tanto, cualquiera de los cuernos de la cuarta bestia debe estar relacionada con alguna forma en el reino romano. Cada cuerno representa un gobierno en ese reino. Ahora, ¿cuándo serán entregados los judíos a un gobernador malvado? Por 3 años y medio, según Daniel 7:25. El anticristo perseguirá y matará a los santos, que son los judíos santos, por 3 años y medio, según Daniel 7:24. Bueno, entonces aquí es donde termina esto, y yo así rápidamente quiero hacer una comparación entre lo que predijo Daniel y lo que vio Juan en la revelación que le dio Dios para descubrir que el cuerno pequeño y la bestia tienen los mismos rasgos. Aquí está, rápidamente se los voy a poner para que... Bueno, Daniel vio una cuarta bestia con 10 cuernos. El cuerno pequeño tenía ojos y una boca que hablaba grandezas. El cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo. El cuerno pequeño en Daniel quebrantaba a los santos del Altísimo. No es la iglesia, es el pueblo judío. El tiempo del dominio del cuerno pequeño es de un tiempo, 2 tiempos y mitad de tiempo. Ahora vamos a Juan. Observa una bestia que sale del mar con 10 cuernos, o sea, 10 reinos y 7 cabezas. A la bestia le fue dado boca para que hablase grandezas y blasfemias, según ya lo vimos. La bestia le fue dado que hiciera guerra contra los santos y que prevaleciera sobre ellos. Y la bestia tiene poder durante 42 meses, que son 3 años y medio, según lo que se registra entonces. Bueno, yo voy a dejar esto acá y en el siguiente yo hablo de una manera muy rápida sobre esta visión que tuvo Daniel del anciano de días.